¿Alguna vez sentiste que el silencio de una casa vacía grita más fuerte que cualquier discusión? Camila lo sintió. En aquella mañana nublada de martes, el sonido más cruel no vino de palabras, sino de la puerta cerrándose tras él, sin vueltas, sin disculpas, sin siquiera una mirada. Ella se quedó allí, quieta, con los pies descalzos sobre el piso frío, sosteniendo una taza que ya temblaba antes de que el café se enfriara. Era como si el mundo hubiese decidido dejar de girar, solo para verla caer. «Te mereces a alguien de tu nivel, Camila», le dijo él la noche anterior, con ese tono que mezcla desprecio y lástima, el peor de los venenos. El nivel, para él, era el dinero. Para ella era el amor, pero en ese momento lo único que ella sentía era un dolor sin nombre, el dolor de ser descartada, como si su valor hubiese sido calculado en una hoja de metas que nunca tuvo oportunidad de completar. No lloró, no porque fuera fuerte, sino porque aún no sabía cómo desmoronarse. Era como si el alma estuviera paralizada, congelada en un tiempo en que aún creía que el amor bastaba. Camila había dedicado años a esa relación, renunciando a oportunidades, aceptando ser la chica sencilla, mientras él ascendía peldaños y miraba cada vez menos hacia atrás. Ella vio su éxito crecer como un árbol cuyas raíces no la incluían, y ahora, él simplemente siguió adelante. Como si ella fuera un capítulo innecesario de su propia historia, pasó los días siguientes en piloto automático. Respondía, «Estoy bien», sin recordar el sabor de la comida ni la última vez que durmió bien. Los vecinos murmuraban, la familia intentaba consolar, pero nadie entendía lo que era perder no solo un amor, sino también la creencia de que uno es suficiente en una noche. Sola en el pequeño cuarto alquilado en el centro, se miró en el espejo, ojos hundidos, rostro abatido, pero en el fondo, algo comenzaba a nacer. No era rabia, ni odio, no era hambre de demostrarse a sí misma. No para él, no para el mundo, sino para ella en ese instante. Le susurró al reflejo, «No sé cómo, pero voy a levantarme, aunque tenga que construir todo desde cero». Y allí, en esa fracción de segundo entre la caída y el grito silencioso por cambio, comenzaba una nueva historia. Una que nadie esperaba, ni siquiera ella, antes de que todo se derrumbara. Camila era de esas mujeres que creían con todo el corazón, no en cuentos de hadas, sino en ese tipo de amor que se construye con tiempo, paciencia y presencia. Conoció a Rafael a los 21 años, cuando aún vendía dulces en la puerta de la universidad para pagar las fotocopias de las clases y el alquiler de un cuartito en el fondo de una pensión. Él era estudiante de Derecho, elegante, articulado, con esa confianza que parece inalcanzable y encantadora para quien vive rodeada de luchas diarias. San Rafael se interesó por Camila por la forma en que lo escuchaba, por sus ojos atentos y por la sencillez que ella llevaba con dignidad. Al principio él la llamaba mi puerto seguro, pero el tiempo tiene la costumbre cruel de poner a prueba las promesas hechas al calor de la juventud, y, con el tiempo, las palabras dulces comenzaron a dar lugar a una incomodidad sutil. Él quería que ella creciera, que encajara, que hablara menos como quien viene de la periferia, y más como alguien lista para su mundo. El mundo de él estaba hecho de cenas que ella no podía pagar, amigos que torcían el gesto cuando ella hablaba de su madre que era empleada doméstica, de una infancia sin juguetes caros ni vacaciones en la playa. Camila lo intentó, estudiaba por la mañana, vendía brigadeiros por la tarde, hacía cursos de auxiliar administrativa por la noche, todo para mostrar que no era una carga para él. Pero cuanto más ella intentaba crecer, más él se alejaba, como si su intento de superarse fuera un recuerdo incómodo del origen que él quería olvidar. La verdad, Rafael no la abandonó de golpe, dejó de amarla poco a poco, como quien desvía el cauce de un río gota a gota. Y Camila, por miedo a perderlo, fue disminuyéndose para caber en su vida. Al final, no fue solo una relación lo que perdió, fue su identidad. Cuando él se fue, dejó más que un corazón roto, dejó un rastro de inseguridad, de dudas y un silencio interno que gritaba, no eres suficiente. Desde ese momento, los días de Camila fueron como sobrevivir en un mar helado, sin saber nadar pero con miedo de hundirse. Con lo poco que tenía, se mudó a un barrio más alejado. Empezó a trabajar como cajera en una tiendita, 12 horas al día, durmiendo mal, comiendo aún peor. La sonrisa de antes se convirtió en una expresión constante de agotamiento, pero no de derrota. Seguía a Dupay y fue en ese periodo cuando algo empezó a cambiar. Un cliente habitual, Don Zeka, un señor jubilado y observador, siempre le pedía que escogiera las frutas más maduras. Un día la dijo, niña, tienes mirada de quien ha visto mucho, pero aún sueña. No dejes que ese brillo se apague, ¿eh? Fue la primera vez que alguien vio en ella algo más que dolor. Ese comentario sencillo,
encendió una chispa. Camila decidió que no iba a morir siendo esa versión apagada de sí misma. Con el dinero del fondo de garantía de un antiguo empleo, compró un curso técnico online en gestión financiera. Estudiaba de madrugada, con el celular viejo apoyado en la mesa de la cocina. El sueño lo vencía con café fuerte y voluntad. Cada certificado era una pequeña victoria, pero lo que más recuperaba día tras día era algo que Rafael le había quitado, la fe en sí misma, poco a poco. Fue armando un currículum más sólido. Consiguió una pasantía no remunerada en una pequeña consultora del barrio, Onque. Ganaba poco o nada, absorbía todo como una esponja: planillas, informes, atención al cliente, control de caja. Cuando los clientes elogiaban su trabajo, ella sonreía por dentro, aún sin permitirse creer que, quizás, solo quizás, volvía a tener valor. Después llegó la oportunidad de oro, una vacante en una empresa mediana que buscaba un asistente financiera dedicada. No tenía todos los requisitos, pero tenía hambre. Envió su currículum con una carta escrita a mano contando su historia. La llamaron para una entrevista. Nerviosa, usó la mejor ropa que tenía, pidió prestada una cartera a su vecina y fue cuando el gerente le preguntó: Camila, ¿por qué crees que mereces este puesto? Ella respondió sin dudar: porque nadie va a trabajar con más hambre que yo. Y no es hambre de dinero, es hambre de cambiar mi historia. Fue contratada. Desde allí comenzó el ascenso, lento, difícil, pero firme. Por las noches aún lloraba, pero ahora lloraba sabiendo que cada lágrima regaba un futuro diferente. Y a pesar de todo nunca olvidó el dolor, no quería olvidarlo. Aquarius. El nuevo trabajo era todo menos fácil. Camila entraba a las 8 alto M y salía después de las 6 página M. Siempre la última en dejar la oficina. No porque estuviera obligada, sino porque quería aprender más de lo que el cargo exigía. Mientras sus compañeros hacían solo lo necesario, ella aprovechaba cada descanso para estudiar los sistemas internos de la empresa, entender los patrones de flujo de caja, los análisis de riesgo, las reuniones de directivos que a veces se oían tras puertas entreabiertas. Su mirada ya no era la de quien solo sobrevive, era la de quien planea, pero nadie más que ella conocía el tamaño de la batalla interna. La autoestima seguía siendo una planta frágil, regada cada día con pequeñas victorias y sostenida por una única certeza: nunca más dependería del amor de nadie. Para sentirse completa una vez, uno de los socios de la empresa dejó un informe, Sabra a la mesa, lleno de anotaciones. Camila, curiosa, lo leyó, corrigió una tabla, reformuló un gráfico y dejó todo impreso, listo, con un tímido mensaje: perdón por meterme. Pensé que esto podría ayudar. Al día siguiente, el socio la llamó. Camila, ¿fuiste tú quien revisó el informe? Sí, señora, espero no haber cruzado ningún límite. Él sonrió. Si lo cruzaste, el de la mediocridad. Sigue así. Por primera vez sintió que estaban viendo lo que llevaba por dentro, no lo que le faltaba por fuera. Ese fue el primer peldaño. Después de eso, las puertas empezaron a entreabrirse en una tímida participación en una reunión de planificación, una invitación a un curso patrocinado por la empresa, un aumento modesto pero significativo. Cosas pequeñas para quien nunca tuvo que luchar tanto. Pero para Camila, cada avance era una revolución silenciosa. En casa, en el pequeño apartamento que ahora alquilaba con más dignidad, las cosas también empezaban a cambiar. No había lujos, pero sí paz. El armario que antes estaba vacío ahora guardaba libros sobre liderazgo, finanzas, psicología organizacional. En la pared colgó una frase recortada de una revista vieja: las mujeres fuertes no nacen listas. Second Street, entre los escombros. Y con el tiempo, comenzó a rodearse de personas que sumaban, gente sencilla, pero con historias reales. Se hizo amiga de Marta, gerente de otra sucursal, madre soltera de 2 hijos, que decía sonriendo: nosotras no cargamos peso en vano. Cada dolor se vuelve músculo emocional. Camila, créelo, en esas nuevas conexiones crearon una red invisible de apoyo. Era como si, finalmente, el mundo dijera: tú perteneces. Camila también empezó a cuidarse más. Volvió a caminar en el parque los sábados, redescubrió el placer de cocinar para sí misma, empezó a usar labiales más vivos, no para gustarle a nadie, sino porque al mirarse al espejo veía a alguien que merecía cariño. Ella, por primera vez, el reflejo le sonreía de vuelta, pero, aunque el presente fuera más ligero, el pasado seguía visitándola. A veces en forma de sueños, otras como recuerdos sueltos, un perfume que le recordaba a Rafael, un lugar que solían frecuentar, una canción que traía de vuelta aquella escena, la despedida, la frase cruel. El silencio en Camila trataba de ahuyentar esos fantasmas con trabajo, con foco, con metas, pero sabía en el fondo que una historia no se borra, se resignifica en un día. En una de esas caminatas de domingo, se detuvo a tomar un café en un nuevo kiosco de la plaza. Al lado, una mujer leía un libro de tapa roja.
El título Lo que queda después de perderlo todo. Camila respiró hondo. La frase parecía hablarle directamente y miró al cielo y sonrió. Esto no era el final. Apenas estaba subiendo los primeros peldaños en la vida. A veces es como una escalera mal iluminada. Subes peldaño a peldaño creyendo que dejas todo atrás, hasta que pisas en falso y descubres que los fantasmas siempre supieron cómo volver. En Camila estaba en uno de sus mejores momentos. Acababa de ser ascendida a coordinadora financiera de la empresa, no por suerte, sino por mérito. Era respetada, admirada, e incluso comenzaba a ser invitada a dar pequeñas charlas en eventos del sector. Estaba construyendo algo sólido. Y por primera vez, pensaba seriamente en emprender. Tenía planes, hojas de cálculo, e incluso un nombre para su futuro negocio. Todo parecía encajar hasta ese martes. Al final de la tarde, recibió un correo marcado como urgente. Era del departamento jurídico de la empresa. Al abrirlo, su corazón se aceleró. En una denuncia anónima la acusaba de fraude en informes contables. Camila sintió que el mundo se tambaleaba. Leyó y releyó el contenido en estado de shock. La acusación era absurda, os alteradaus, manipulación de datos, todo completamente incoherente con su trabajo. Pero la denuncia tenía detalles, y eso bastaba para activar un protocolo interno de investigación. En las siguientes horas, fue apartada preventivamente. Nadie la miró a los ojos al salir. Marta intentó acercarse, pero Camila se marchó sin responder. El suelo se le había desvanecido en esa noche. Volvió a casa en silencio. Se sentó en el sofá y se quedó allí, inmóvil, hasta darse cuenta de que ya amanecía. El mismo dolor de años atrás regresaba, con otra forma, pero con el mismo peso a la sensación de ser desacreditada. Otra vez el mundo decía, tú no perteneces. Pero había algo distinto esta vez. Camila lloró. Lloró mucho. Pero, no, Tim Potencia lloró porque sabía quién era, y más aún, porque sabía que alguien había planeado eso. Al día siguiente, solicitó una reunión con la dirección. Aunque seguía apartada, llevó consigo todos los registros, respaldos, correos y comprobantes. Organizó todo con la frialdad de quien aprendió a defenderse sola. Y al sentarse en la sala de reuniones, dijo simplemente, no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para demostrar que no soy lo que quisieron hacer creer en la reunión. Duró 2 horas. Al final, quedó claro que las alteraciones en los archivos habían sido realizadas por un pasante del área, quien, casualmente, había intentado acercarse a ella románticamente semanas antes, y fue rechazado. Era un intento de venganza. Bajo, cobarde, pero calculado. Camila fue reintegrada. Pidió solo una cosa, que su nombre fuera limpiado públicamente. Y así fue. Recibió una disculpa formal, y la empresa le ofreció apoyo legal. Ella se negó a demandar al joven. Dijo únicamente, vivirá con la culpa de lo que hizo. Y la vida cobra caro, pero el golpe emocional quedó. Regresó a casa sintiéndose. Durante días, Camila estuvo callada. Reuniones, canceló eventos. Esa herida antigua, la de ser desacreditada por ser menos, se reabrió con fuerza. Por más que estuviera en lo cierto, algo dentro de ella se rompió en la fe de que quizás ya estaba a salvo. Waifu en Mirio. De esa fragilidad que el destino decidió reaparecer, con el rostro del pasado. Una tarde cualquiera, en el estacionamiento del edificio donde trabajaba, escuchó un sonido familiar. Una voz en un nombre dicho con vacilación, Camila. Se congeló. Giró lentamente. Y ahí estaba Rafael, en distinto, más delgado, el cabello descuidado, la mirada cansada. Vestía un traje viejo, arrugado, como si intentara fingir una estabilidad que hacía tiempo no tenía Rafael. Fue lo único que logró decir. Él sonrió, pero era una sonrisa torcida, triste. Yo supe que trabajabas aquí. Esperé y necesitaba verte. Camila sintió el estómago revolverse. El tiempo se detuvo por un segundo. Todo volvió: la frase cruel, la soledad, la humillación. Pero también volvió una certeza. Ya no era esa mujer. ¿Por qué?, preguntó, sin rabia, con una calma casi cortante. Rafael dudó. Se pasó la mano por el cabello. Me fui a pique, Camila. Perdí la empresa. Nice, malas inversiones. Me separé. Estoy empezando de nuevo. Y no dejo de pensar en ti. Entodu. Lo que dije. Ella lo miró durante largos segundos. Qué curioso. Solo me buscaste después de perderlo todo. Igual que yo ese día, ¿te acuerdas? Él bajó la mirada. Camila, sé que no lo merezco, pero verte convertida en quien eres solo me hace ver lo ciego que fui. Ella respiró hondo. Quería gritar, llorar, salir corriendo, pero no hizo nada de eso. Solo dijo, llegaste tarde, pero aún así, gracias por haberme dejado, porque el dolor que me causaste fue el suelo donde volví a nacer. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Sabía que eso aún no estaba completamente cerrado, pero ahora era ella quien marcaba el ritmo.
Hay dolores que no gritan, solo que... Y fue en ese silencio donde Camila empezó a hundirse, aunque fue reintegrada, aunque fue exonerada, aunque estaba de vuelta en su escritorio. Algo había cambiado. La mirada de sus colegas ya no era la misma. Quizás era paranoia, quizás no. Pero el hecho es que por dentro se sentía fracturada. Había pasado toda una vida intentando demostrar que era capaz. Y ahora, aún teniendo la verdad de su lado, sentía que bastaba una nueva sombra para que todo volviera a desmoronarse por primera vez en mucho tiempo. Pensó en parar, en rendirse no de su carrera, sino de seguir creyendo que era posible existir. En paz siendo quien era. La visita inesperada de Rafael tampoco ayudó. A pesar de la fuerza que mostró en el reencuentro, en el fondo, eso la sacudió más de lo que imaginaba. Aún llevaba dentro los pedazos de lo que una vez sintió por Elan, y verlo roto la hizo sentirse rota otra vez en una noche especialmente dura. Camila llegó a casa y se quitó los zapatos en la puerta como siempre, pero no encendió las luces. Se dejó caer en el sofá en la penumbra. Tomó el celular, miró la pantalla. Había un mensaje de Marta: estoy aquí. Sí, para lo que sea, a cualquier hora. Lo lee. Y lo ignoró. Ana abrió la app de notas y empezó a escribir no una carta de despedida, sino una especie de confesión. En mí, siento agotada, cansada de luchar todo el tiempo para ser vista, para ser respetada, para ser amada sin tener que justificar quién soy. La vida me ha arrastrado tantas veces al fondo que ya no sé si estoy subiendo o solo flotando, esperando hundirme del todo. Guardó pero no se lo envió a nadie. En ese momento lo que más dolía no era lo que había pasado. Era el miedo de que todo volviera a pasar al día siguiente. No fue a trabajar. Por primera vez en años, pidió el día, apagó el celular y se quedó en casa. Durmió hasta tarde. Lloró sin motivo. Luego hizo algo que no hacía mucho tiempo. Visitó a su madre en Doña Jurema. Vivía en otro barrio, más sencillo, en una casa con olor a frijoles recién hechos y sabiduría antigua. Al verla, Camila simplemente se echó en su regazo como una niña cansada del mundo. «Hija mía, ¿qué pasa?», preguntó la madre, acariciando su cabello como cuando era niña. «Estoy cansada, mamá, mucho». «¿Y quién no, Camila?». «Pero el cansancio no es punto final, es solo una coma. ¿Te acuerdas cuando no teníamos ni gas para cocinar? Llorabas, pero estudiabas. Te quejabas, pero ibas. No fue suerte lo que te trajo hasta aquí, fue tu valentía. Y la valentía no se pierde. A veces solo se esconde en esas palabras». No lo curaron todo, pero abrieron una rendija. Camila durmió allí esa noche, en la habitación donde creció, en la cama que cruje pero que aún guarda el olor de la infancia, y soñó con el pasado, con Rafael, con la humillación. Pero al final del sueño se veía frente a un espejo, y del otro lado ya no era ella, era una versión más vieja, más segura, una Camila que sonreía sin miedo y decía: «Llegaste hasta aquí, solo no te olvides de por qué». Despertó con el sol entrando por la ventana. Y ese día, por primera vez en semanas, hizo algo que había dejado de lado. Ana abrió su cuaderno de anotaciones para su plan de negocios. Poco a poco, la llama se volvía a encender. Ya no era la misma fuerza de antes. Era más suave, más cansada, pero quizás también más verdadera, porque ahora no tenía que demostrarle nada a nadie. Estaba lista para crear algo por ella, desde cero si hacía falta. Otra vez, el dolor más difícil de enfrentar no es el que viene de los demás, es el que se instala dentro de uno, silencioso, invisible y casi siempre ignorado, hasta que arde por dentro. Camila se despertó esa mañana, con el corazón tranquilo pero pesado. Había algo en suspensión, como si su alma pidiera silencio para escuchar mejor lo que llevaba meses intentando decirle. Preparó el café despacio, sin prisa, como quien monta el escenario para una conversación difícil en el Zuller. Varios mensajes sin leer, Marta, colegas, incluso una invitación para una nueva charla. Pero ignoró todo. Ese martes era suyo, solo suyo. Tomó el metro rumbo al casco antiguo de la ciudad. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que necesitaba caminar. Necesitaba encontrar algo, tal vez a alguien. Por impulso, se detuvo frente al edificio donde Rafael trabajaba años atrás, el mismo donde ella lo esperaba con el almuerzo en la mano, mientras él decía que no podía ser visto con alguien tan simple en la recepción. El edificio ahora parecía más pequeño, casi frágil. Entró en un café justo enfrente, tomó una silla en la esquina y pidió un capuchino. Allí, frente a la ventana, algo la golpeó con fuerza. Había vivido una vida entera intentando ser aceptada por un mundo que nunca la quiso de verdad, intentando encajar, intentando explicarse, intentando moldearse al amor de otros. Pero, ¿y el amor por sí misma? Fue en ese instante exacto que entendió, en el vacío dentro de ella,
No lo causó solo el abandono de Rafael, sino todo lo que dejó de ser para no ser abandonada. Tomó una servilleta y comenzó a escribir frases sueltas, como un desahogo, pero también como un mapa. Anulé para caber en un espacio que nunca fue mío. No quiero ser aceptada, quiero ser respetada. Ya no temo no ser amada, temo amarme demasiado tarde. Terminó el café, respiró hondo. Se levantó con un peso menos, pero aún había una última herida, abierta menos, y solo una persona podía ayudarla a cerrarla. Rafael, esa tarde, lo llamó. Le dijo que quería hablar, no para revivir el pasado en solo, para cerrar lo que aún sangraba. Él aceptó. El encuentro fue en un banco del parque, bajo los árboles donde solían caminar años atrás. Rafael llegó con la misma mirada perdida. Pero esta vez, Camila estaba en paz. Gracias por venir, dijo él, casi avergonzado. No vine por ti, respondió ella. Vine por mí. Él asintió, respetando el espacio. Durante minutos guardaron silencio. Y entonces ella comenzó. Rafael, durante mucho tiempo te culpé por todo. Por dejarme, por hacerme sentir pequeña, por llamarme fuera de tu nivel, pero hoy entiendo. Tú fuiste solo un reflejo de lo que yo creía de mí misma. No, Camila, tú no eras pequeña. El cobarde fui yo, tal vez, pero ya no importa. Yo lo permití y eso es lo que necesitaba enfrentar. Yo me hice pequeña, me callé. Acepté migajas pensando que eran un banquete y a él bajó la mirada. Ella continuó. ¿Y sabes qué es lo más loco? El dolor que me causaste, Misa. Porque fue en ese dolor donde me encontré, lo siento. De verdad, yo también. Pero no por lo que perdí, por el tiempo que me tardé en reconocerme. Camila sonrió, no con arrogancia. Era la sonrisa de alguien que finalmente dejó de huir de su propia historia. ¿Todavía sientes algo por mí?, se atrevió a preguntar él, casi en un susurro. Ella no respondió de inmediato. Miró al cielo por un instante y luego dijo, sí, siento algo, pero no es amor. Es gratitud, porque fue al perderte que me encontré a mí misma. Se levantó, le dio una palmada suave en el hombro y caminó, sin mirar atrás, porque ahora veía con claridad. El dolor había sido su maestra, pero la cura era elección suya en esa noche. Camila llegó a casa en silencio, pero algo dentro de ella latía con más fuerza que nunca. Decisión. Durante años vivió reaccionando a la pobreza, al rechazo, a la ausencia, a las palabras que cortaban. Ahora era hora de actuar por elección, no más por supervivencia. El viejo cuaderno donde anotaba sus sueños de emprender estaba allí, sobre la mesa. Lo abrió. Envió las notas, los garabatos, las ideas que tantas veces había dejado de lado por creer que aún no era el momento, pero ahora lo eran, porque si no era ahora. Cuando Camila pasó la madrugada organizando todo en planificación de costos, servicios, propuesta de valor, el proyecto que venía moldeando desde hacía 2 años, una consultoría accesible para pequeños negocios, enfocada especialmente en mujeres de barrios periféricos, comenzaba a tomar forma real. A la mañana siguiente, con los ojos cansados pero un brillo que hacía tiempo no tenía, llamó a Marta. Amiga, ya decidían, voy a abrir mi empresa. ¿En serio? Sí, hay muy en serio. Y te necesito conmigo. Marta rió del otro lado. Ya estoy dentro. Solo dime por dónde empezamos. Con lo poco que tenía ahorrado y lo que consiguió vendiendo algunas ropas de marca que apenas usaba, alquiló una oficinita sencilla, pero con encanto, en un centro comercial. Las paredes estaban vacías, pero Camila ya veía el futuro allí dentro. Días después, pidió su baja de la empresa donde trabajó tantos años. El gerente intentó convencerla de quedarse. Tienes un futuro brillante aquí, lo sé. Pero allá afuera hay un futuro que es mío. Esa fue la decisión crucial, no seguir trabajando por el sueño de otros. Era hora de construir su propio legado. El primer mes fue difícil. No había clientas, no había nombre, solo estaban ella, Marta y el coraje. Una idea en organizar una charla gratuita sobre cómo levantar un negocio con pocos recursos, dirigida a mujeres que, como ella, habían empezado desde cero. Lo divulgó en redes sociales, pidió ayuda a amigas, imprimió folletos y los repartió en los barrios. El día del evento esperaba 10 personas. Fueron 47 a madres solteras, mujeres que vendían pasteles, trenzaban cabello, cosían ropa infantil, todas con la misma mirada, agotadas pero llenas de hambre de saber, hambre de cambiar su historia. Camila subió al escenario improvisado, una caja con un mantel encima, respiró hondo y con voz firme dijo: no vine aquí a enseñar nada que haya leído en un libro. Vine a compartir lo que aprendí recibiendo golpes de la vida. Si tú crees que no tienes nada, sabe que solo necesitas una cosa para empezar en valentía. Y si no la tienes, hoy te presto un poco de la mía. Aplausos, sonrisaos, lágrimas. Y lo más importante, al día siguiente, 5 mujeres llamaron para agendar consultorías. La empresa comenzó a tomar
forman hombre en renacida. Messian ayuda a otras mujeres a levantarse no solo económicamente sino emocionalmente. Visión en el mundo puede no ser justo, pero el conocimiento, cuando se comparte con generosidad, es una semilla revolucionaria en Camila. Ahora vivía de algo que iba más allá de las hojas de cálculo. Ella devolvía fe y, en ese proceso, redescubría la suya. Y fue en esa nueva rutina, entre reuniones, charlas, abrazos y relatos de dolor que parecían ecos del suyo, que llegó un correo en asunto, propuesta de colaboración Rafael Duarte. Casi lo borra sin abrirlo, pero algo la hizo hacer clic. Camila, he estado siguiendo lo que estás construyendo. Tu historia está inspirando a mucha gente, incluyéndome a mí. Estoy empezando un proyecto social para capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y pensé, tal vez nuestros caminos puedan cruzarse con propósito. Si quieres conversar, que sepas que ahora estoy del lado de quien escucha. Con admiración y respeto, Rafael. Ella lo leyó y cerró el correo. Guardó silencio. No sintió rabia, no sintió alegría, sintió madurez porque por fin entendía. La decisión más importante no fue abrir la empresa, ni dejar el empleo. La decisión más importante fue dejar de buscar validación donde antes buscaba amor. Ahora, Camila ya no necesitaba respuestas. Ella era la respuesta. El salón estaba lleno, más de lo que ella imaginaba. Camila, con su vestido azul sencillo y el cabello recogido en un moño alto, subía al escenario de un evento regional para emprendedores sociales, ahora como invitada especial. El tema de la noche era transformación real. Respiró hondo antes de comenzar. Las luces daban directamente en sus ojos, pero ella podía ver cada rostro allí. Sabía que muchos llegaban con sus propias cicatrices, igual que ella años atrás, sin diapositivas, sin formalidades, solo con la verdad. Comenzó: buenas noches, me llamo Camila, y durante mucho tiempo creí que tenía que ser alguien diferente para merecer respeto, silencio, miradas fijas, corazones abiertos. Vengo de la periferia. Vendí dulces en la puerta de la universidad. Fui llamada fuera de lo estándar por personas que decían amarme. Lo perdí todo, pero nunca perdí una cosa: mi dignidad. Y entonces sonrió con los ojos llenos de lágrimas, no de dolor, de orgullo. Hoy no les hablo como alguien que lo ha vencido todo. Les hablo como alguien que todavía se despierta todos los días con miedo, pero que actúa a pesar del miedo. Porque la valentía no es ausencia de dolor. La valentía es no dejar que el dolor te paraliza. Una ola de aplausos interrumpió, pero ella levantó la mano suavemente y continuó. Y si pudiera volver atrás en el tiempo y hablarle a la Camila que lloraba sola en una habitación alquilada, le diría: vas a llegar, pero primero vas a tener que perder a la que creías ser, porque solo así vas a encontrar a quien realmente naciste para ser. Allá al fondo del salón, Rafael la observaba, no como protagonista, sino como alguien que finalmente entendía su papel, el de ser una pieza del pasado que sirvió de combustible para algo mucho más grande. Cuando Camila bajó del escenario, fue recibida con abrazos, lágrimas y miradas llenas de esperanza. Una mujer con su hijo en brazos le dijo entre sollozos: hablaste como si contaras mi historia. Gracias por recordarme que todavía hay tiempo para mí. Camila tomó su mano y respondió: siempre hay tiempo. Solo hay que recordar que hasta el ave fénix, antes de volar, se convierte en ceniza nu. Y en ese instante lo supo. Su historia ya no era sobre dolor, era sobre renacimiento. Pasaron meses desde aquella noche en el escenario. La empresa de Camila renacida había crecido, no en tamaño, sino en impacto. Seguía usando la misma oficina pequeña, con muebles sencillos y cuadros que contaban historias de superación de sus clientas. Pero ahora, cada semana recibía invitaciones para charlas, entrevistas e incluso mentorías en proyectos gubernamentales. El teléfono sonaba sin parar, pero ella había aprendido a decir no. Aprendía a elegir, aprendía a descansar. Entendía que el verdadero éxito no es estar ocupada todo el tiempo, sino saber cuándo parar para sentir en casa. Las cosas también se habían acomodado. El pequeño apartamento ahora era más acogedor. Plantas en el balcón, libros por la sala, y ese viejo cuaderno de planes aún sobre la mesa. No como promesa, sino como recordatorio de todo lo que construyó desde la nada en esa mañana de domingo. Despertó con una luz suave entrando por la ventana. El celular vibraba, pero lo ignoró. Preparó café, puso su canción favorita y se quedó allí, bailando sola por la sala, sonriendo para sí misma. Era una paz sin público, sin publicaciones, sin aprobación, solo suya. Más tarde, salió para encontrarse con Marta en un evento callejero de apoyo a emprendedoras. Camila hizo cuestión de visitar cada puesto, saludar a cada mujer, escuchar sus historias.
Ellas la veían como símbolo, pero ella se veía como espejo, porque sabía no era excepción. Era consecuencia de lo que nace cuando alguien cree en sí misma. Anilo, en el puesto de dulces, se reencontró con una conocida de los viejos tiempos. Camila, ¿eres tú? Hola Jessica, qué bueno verte aquí. No puedo creerlo. Tan elegante, tan importante ahora. Camila rió con ternura. Importante, nada. Solo me hice experta en no rendirme. Un poco después, se sentó en una banca bajo un árbol y observó el movimiento de la feria. Vio mujeres sonriendo, vendiendo sus productos, con brillo en los ojos. Vio niños corriendo o ancianos conversando, un mundo latiendo a su alrededor. Rafael apareció allí, como quien respeta el tiempo y el espacio. Se sentó a su lado, en silencio. Pensé que no vendrías, dijo ella, sin mirarlo. Why, casi. No vine. Pero había algo que necesitaba decirte. Camila respiró hondo. No había tensión, solo curiosidad. Seguí con el proyecto social, y sinceramente, solo lo logré por ti. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la fuerza que vi en ti. Gracias, no por perdonarme, porque sé que quizás nunca lo hiciste, sino por no dejar que mi cobardía te definiera. Ella lo miró. Con amor, no con rencor, con comprensión. Te perdoné, Rafael. No por ti, por mí, porque cargar con lo que me hirió solo me dejaría atada a un pasado que ya no tiene espacio aquí. Anela sintió. Y por primera vez ambos sonreían desde el mismo dólar, pero desde lugares diferentes. ¿Eres feliz, Camila?, preguntó él. Ella miró a su alrededor. Pensó en Renacida, en Marta, en su madre, en las mujeres a las que ayudaba, en las heridas que sanó. Pensó en el silencio de antes y en el sonido de ahora. Estoy en paz, y creo que eso es aún mejor. Rafael se levantó. Se despidió con una leve inclinación de cabeza y se marchó. Camila se quedó allí, sintiendo el viento en el rostro. Tomó el celular, abrió la app de notas, la misma donde meses atrás escribió su confesión N-, y escribió una nueva frase. El dolor me desgarró, pero fue por esas grietas que entró la luz. La guardó. Luego se levantó y caminó de regreso a la feria, donde Marta la esperaba con 2 cafés y una broma lista. El mundo seguía, pero ahora Camila seguía con él, entera, firme y absolutamente dueña de su propia historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces intentaste encajar en lugares que nunca fueron hechos para ti? Camila lo intentó. Q entendió que no necesitaba moldearse, necesitaba liberarse. Esta no es solo una historia de superación, es un recordatorio silencioso. A veces el dolor que más duele es el que más enseña. Y ahora te pregunto, si la vida te redujera a cenizas, ¿tendrías el valor de renacer? Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Dale me gusta, comenta aquí abajo cómo te hizo sentir, y no olvides suscribirte al canal, porque cada semana traemos historias como esta, para recordarte que incluso en la oscuridad, la luz nunca ha dejado de existir.